Pase usted. Siguiente. Taludes. Estabilidad de talud considerando el nivel freático o estabilidad de taludes infinitos con infiltración o sumergido. Tenemos dos casos. Uno, voy a copiar esto. Tenemos un primer caso que es el nivel freático que no coincide con la superficie del talud. Estamos hablando de taludes infinitos, ¿no? Entonces, tenemos una presa de tierra. La presa de tierra tiene un talud y justo la zona donde ingresa el agua se va a analizar como un talud infinito. ¿Sí? Esta zona, ¿no? Este talud se analiza como un talud infinito. Solo esta zona, ¿no? Esta no. No se analizaría de esa manera. Entonces, ese talud lo analizamos como talud infinito. En este caso, el nivel freático o el nivel del agua no coincide con la superficie del talud. El nivel freático, como dijimos, en este talud, ¿no? Estamos analizando la estabilidad de este talud y el nivel freático no coincide. Está por aquí. O el nivel del agua no es paralelo a el talud, ¿no? Ese es nuestro caso. Entonces, ¿cómo va a variar el factor de seguridad en este tipo de taludes? Pues nosotros analizamos un segmento, una porción del talud, ¿no? Analizamos una superficie de falla infinita. Este es un pequeño tramo por aquí. Nuestra dovela, ¿no? Le llamamos dovela, esa porción del talud. Nivel del agua. En la dovela actúa un peso, ¿no? Y ese peso va a hacer deslizar o tiende a deslizar a nuestra dovela. También sabemos que la inclinación de este plano es B, ¿no? Tomamos un espesor o llamamos al espesor H, tomamos una longitud L, una base D. ¿Cuál es la diferencia con el otro caso? Es el peso, ¿no? El peso, como está completamente debajo del agua y bueno, las líneas de corriente están hacia este lado, el peso que nosotros tomamos es el peso sumergido. Entonces, para calcular el peso, vamos a utilizar el peso específico sumergido. No el peso específico total o saturado, sino el peso específico sumergido. Ese peso se descompone, ¿no? En un N y en un T. Lo descomponíamos en dos fuerzas, ¿no? En N y T. N, efectivo, T efectivo. N es W por el coseno de beta. Ese W efectivo por el coseno de beta. Y T, W por el seno de beta. Peso específico sumergido por L por H, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Ese es el cambio. Utilizamos peso específico sumergido.
Entonces, T sería esto, N sería esto, por el seno, por el coseno. Y nuestro factor de seguridad al deslizamiento era la fuerza que resiste el suelo entre la fuerza T, ¿no? Y esa fuerza TF venía de mi ecuación de Moore-Cole. Mi ecuación Moore-Cole. No me deja. TF igual a B por C. B por C más N por tangente de. Y N es este valor, ¿no? N y T es este valor, así que reemplazando, TF entre T, ¿no? TF entre T. Lo mismo que hicimos en el primer caso, N, W por N por coseno, o que especifico LH por coseno, tangente de phi, más C por B, B es el entre coseno de beta, y todo entre T, que es peso específico LH, seno de beta. Nos resulta la misma ecuación, ¿no? Lo mismo, solo que en lugar de peso específico total, usamos el peso específico sumergido, ¿no? Es la misma ecuación, solo cambiamos el peso específico en la forma, ¿no? Por el sumergido. Beta es la inclinación del talud, 6 kilos conocemos, H el espesor del suelo inestable, o normalmente es hasta donde se encuentre el macizo, ¿no? O, bueno, inestable en este caso, sí, porque es una presa, no hay macizo ahí, sino la altura de suelo inestable. Bien. Sí. Ya. Tenemos las dos formas para este caso, ¿no? Cuando el nivel del agua no es paralelo a la superficie del talud, o el nivel freático no es paralelo a la superficie del talud. ¿Qué más necesitamos conocer? La altura crítica, ¿no? Y para calcular la altura crítica, igualamos el factor de seguridad a 1, ¿no? Con 1 despejamos H y esa es nuestra altura crítica. Para un factor de seguridad igual a 1. Entonces, para este factor de seguridad, despejamos el H y nos quedaría esta ecuación. Y despejando la anterior ecuación, despejando el H, para un Fs de 1, tendríamos esta altura. La altura crítica. Entonces, ese es para el caso de un suelo que tenga cohesión y fricción, ¿no? No tenga cohesión y fricción, trabajamos con la altura crítica. Pero en el caso de un suelo granular, como vimos, cohesión 0, entonces no va a depender de la altura, no tendría que utilizar el H crítico, o no podría utilizar el H crítico. No, esto es 0, esto es 1,
Phi igual a beta, ¿no? Tangente de phi igual a la tangente beta, phi igual a beta. Para un solo granular se cumple lo mismo. Lo mismo que para un suelo sin nivel freático, o un talud infinito sin nivel freático. Tangente de beta igual a tangente de... Para un factor de seguridad de 1. Ese caso sencillo. Veamos el siguiente caso. Nivel freático que coincide con la superficie del talud, el flujo paralelo y coincidente. Este es otro caso. Este es el talud. No. Puede que debido a una precipitación o precipitaciones, el talud se mantenga saturado, ¿no? O se quiera analizar para esta condición. Una condición crítica, que el talud esté saturado. El flujo del agua, en este sentido, no es parecido al otro, ¿no? Porque en el otro, en la presa de tierra, el flujo del agua venía así, ¿no? Venía así, y así, ¿no? Sabemos que así, pues ingresaría el agua, ¿no? Esas son nuestras líneas de corriente y todas las que podamos trazar. En este caso, tiene la misma dirección que nuestro talud. Eso va a afectar bastante a la estabilidad, ¿no? Va a disminuir disminuir la resistencia al corte o aumentar las fuerzas motrices, ¿no? El flujo de agua. Ya. Entonces analicemos para una superficie de falla. Está por aquí. Y justo para esa superficie. Un espesor H hasta el lugar más estable, nivel más estable. Tenemos una dovela, un peso que va a tender a desplazar, LB. SW se descompone en un N y en un T, ¿no? Pero este W es un peso y un peso que va a estar saturado, porque justo aquí está pues en contacto con la presión atmosférica, entonces bueno, no está sumergido en sí. Aquí vamos a utilizar un W, pero un W saturado. Vamos a considerar el peso del agua y el peso del suelo. Entonces, el N será W por el coseno de beta, ¿no? Pero el W es peso específico saturado por H por L. Y por el seno sería el valor de T. Pero ¿qué pasa con la fuerza resistente a lo largo del plano de falla? El que se opone, el que resiste, pero depende de las propiedades del suelo. Si es un suelo saturado, podríamos obtener un C y un Φ total y un C y Φ efectivo. Si queremos ver cuánto resiste el suelo a lo largo de este plano,
¿qué valores, qué parámetros utilizaríamos? ¿Los CEIFI totales o CEIFI efectivos? ¿Totales o efectivos? Totales me dicen por aquí. ¿Se acuerdan cuando vimos resistencia cortante de los suelos? ¿Y qué parámetros dijimos que utilizábamos? Y cuando el suelo está saturado, si queremos solo considerar la resistencia del suelo, más no del agua, no el aporte del agua. Entonces, les dije los efectivos, ¿no? Cuando trabajamos con suelos saturados, solo queremos considerar la resistencia al corte, pero del suelo, trabajamos con los parámetros efectivos. Y hablamos también de los diseños que normalmente se utilizan CEIFI, pero efectivos. Entonces aquí también usamos, bueno, tendremos que utilizar CEIFI efectivos. CEIFI efectivos. El factor de seguridad sería TF, la fuerza que resiste el suelo, entre la fuerza motriz, TD, y ese TD o T el TF viene de la resistencia efectiva, pero el T viene de un peso total que también incluye el peso del agua. TF sigue siendo T efectivo, BN efectivo, tangente del T efectivo. Igual que como vimos el caso anterior. Pero en P, vamos a ver. Aquí también hay una variación. Bueno, se mantiene el N efectivo también para la resistencia al suelo, ¿no? Para el N efectivo utilizamos el peso efectivo, que es peso específico sumergido por H por L. Ese es el N efectivo. Pero el total sería con el peso total, peso específico saturado por L por H. Y aquí nos quedaría de esta forma, ¿no? El N total y el T total. El T es la fuerza deslizante, que proviene del peso. Peso específico saturado, LH, seno de V. La fuerza deslizante. Y la fuerza resistente es TF. La fuerza resistente es TF. Pero en este TF estamos utilizando el N efectivo. Este N. Ese N lo calculamos con el peso efectivo, que es peso específico sumergido por H por E. Si divido las dos fuerzas, esta y la T, nos va a quedar una ecuación en función del peso específico saturado y el peso específico sumergido. Tendríamos esa ecuación, ¿no?
Esa sería nuestra ecuación. El TF, que es N, todo esto N por tangente de phi, más C por B, L es BL entre coseno de B. Todo esto entre P, que es PW, LH, perdón, W seno de beta o saturado LH. Divido esas dos ecuaciones y tendría el factor de seguridad para un talud con nivel freático paralelo a la superficie del talud. Factor de seguridad en función del peso específico sumergido o peso específico saturado. Cualquiera de las dos pueden utilizar. En sí es la misma ecuación, solo varía esa parte. Pero es lo mismo. Usan esta ecuación para calcular el factor de seguridad en este caso, ¿no? Para suelos cohesivos o suelos con cohesión y fricción, tenemos una altura crítica, podemos calcular, como hemos hecho antes, igualamos el factor de seguridad a 1, H igual a H crítico, despejamos el H para el factor de seguridad igual a 1 y tendríamos nuestra altura crítica. Altura C coseno cuadrado de beta, peso específico saturado, tangente de beta menos peso específico sumergido, tangente de beta. Caso del suelo granular, cohesión igual a 0, solo nos queda esto de aquí, ¿no? Peso específico saturado, tangente de phi entre peso específico saturado por tangente de beta. Todo esto es 0. Esto lo igualamos a 1 y tendríamos la relación de tangente de beta en función de tangente de phi. Y nos quedaría esta relación. Para un factor de seguridad igual a 1, seguridad igual a 1, obtenemos un beta crítico, ¿no? El beta que se obtiene es un beta crítico. Suelos granulares se obtienen ángulos críticos. Suelos que tienen cohesión y fricción se trabaja con altura crítica. Ya, tenemos este caso. Como estamos trabajando con fuerzas, un W vertical, podríamos añadir aquí cualquier otro tipo de fuerza. Al final lo que necesitamos calcular son las fuerzas deslizantes paralelas al plano de Fan. Y
compararla o comparar con la fuerza resistente, ¿no? La resistente con esta fuerza que va a deslizar. Y lo bueno de este método es que yo también podría considerar una fuerza horizontal externa que podría provenir de un sismo. Añado una fuerza horizontal y sigo trabajando. Vamos a ver entonces el caso. Vamos a copiar. El efecto del sismo en los taludes infinitos. Se puede analizar el efecto del sismo porque es sencillo por el método que estamos usando, ¿no? Trabajando con las fuerzas. O un tanto práctico. Vamos a considerar la fuerza FH, una fuerza horizontal, fuerza de inercia que resiste el cambio de movimiento o el cambio de posición. Que aparece debido a un sismo. FH. Esta fuerza, la fuerza de inercia, va a depender de la masa y una aceleración, m por a. FH es m por a. Seguimos con el talud infinito, analizamos una dovela, en esta dovela tenemos un W, el FH, H, la inclinación beta. Entonces, FH es masa por aceleración. W es masa por gravedad. Si quiero trabajar con W sobre la gravedad, reemplazo y tendría W sobre la gravedad por la aceleración. O W por la aceleración entre la gravedad. Y aquí tengo una relación, la relación de A y G, la aceleración del sismo entre la aceleración de la gravedad, A sobre G. Este valor A sobre G se le llama coeficiente de sismo y tiene ciertos valores. Se le llama alfa H, coeficiente de sismo. Coeficiente de sismo. Y va a ir entre 0.1 a 0.3. 0.1 a 0.3. Depende de la zona sísmica en la que se encuentre el talud. En el Perú hay diferentes zonas sísmicas, no en todo lugar, pero en el Reglamento Nacional de Edificaciones ustedes tienen la costa, o cerca a la costa una zona, ¿no? La sierra, la selva. Depende de eso. Cómo se produciría el sismo, qué aceleración tendría, en relación a la ubicación del talud. Para Arequipa vamos a trabajar con un alfa H de 0.2, un coeficiente de sismo de 0.2 para Arequipa. Eso nos quedaría W por alfa H. FH W por alfa H. Más fácil. W por un coeficiente. Ese es nuestro. Vamos a hacer un gráfico que está abajo, pero para que se entienda, le vamos a
a mover un poco. Y tenemos, ya tenemos ese plano de deslizamiento, la fuerza FHW. La voy a llevar justo sobre el plano, solo para poder descomponer y utilizar la dirección, ¿no? En la que tener la dirección del talud o la inclinación del talud o plano de falla. Sabemos que esto es beta. Tenemos un FH, un W, FH y W. Y de estas dos fuerzas vamos a tener una resultante, que le vamos a llamar R. Le voy a llamar R y es la resultante de FH y W. R. Entonces, R es W al cuadrado, H al cuadrado, FH al cuadrado. Raíz cuadrada de W al cuadrado más FH al cuadrado, porque es la resultante. Es nuestro resultante. Pero yo quiero, no necesito las componentes, ¿no? Necesito las fuerzas a lo largo del plano de desplazamiento. Así que voy a descomponer ese R en una fuerza normal y otra fuerza paralela a este plano. Y con esas fuerzas voy a trabajar. La paralela sería la fuerza que va a deslizar. Va a generar el deslizamiento. Y vamos a descomponer. Entonces, para que se note más, voy a aumentarle de tamaño al peso. Para que se note más. Ya, este es nuestro R. Lo descomponemos en esta fuerza normal. Y una fuerza tangencial, que lo podría haber puesto ahí, pero lo voy a dejar por aquí. T y N. Tendría T y N. Ahora sí podría comparar el TF con el T, ¿no? Este T. Y T está en función de R. A ver. Sé que esto es beta. Entonces, esto también sería beta. Y el ángulo que forma la resultante con W, con el peso, le vamos a llamar IS. Ese ángulo es IS.
Esto es beta porque esto es beta. Y el W con R forma un ángulo y S. Ahora sí. N sería igual a R por el coseno de IS más B. T sería el R por el seno de IS más beta. Por el seno. Y R tenemos que es W raíz cuadrada de W al cuadrado más FH al cuadrado. Bien. Eso es lo que vamos a ver ahora. La misma gráfica, pero para que se pueda comprender la gráfica. Estamos por aquí. R por coseno de IS más beta, R por seno de IS más beta, R es W al cuadrado más FH al cuadrado, W al cuadrado, FH es W por alfa H, entonces puedo dejarlo así, o así, ¿no? En función de alfa H. W es peso específico por H por L. Estamos trabajando para un talud seco, ¿sí? Sin nivel, sin considerar el nivel freático como si no hubiera nivel freático. Entonces el peso es peso específico H por L. Por R sería por todo esto. Reemplazo aquí por el coseno y por el seno. TF sería N, que es todo esto, N por la tangente de phi, más C por B, y B es L entre coseno de B. L entre coseno de B. Entre T, que es peso específico H, 1 más alfa cuadrado seno de 10. El T, ¿no? Ese es el T. El factor de seguridad nos quedaría simplificando, sería esto, nos queda coseno de z entre seno de z, coseno entre seno, tangente, y arriba tangente de phi. Y c sobre todo, dividiendo esto en 3. ¿Qué necesitamos para calcular el factor de seguridad? Necesitamos IS. ¿Qué es IS? IS era un ángulo, ¿no? El ángulo que forma la resultante con el W, ¿no? Con el peso. Bien. Y eso lo puedo calcular también. Vamos a ver cómo calcular. Y ese es el ángulo debido al sismo.
venía de R W y un FH. Y esto es beta. No, esto es, sí estoy bien, sí estoy bien. No, IS es esto, no es IS. Esto es IS. Tangente de IS sería FH sobre W, ¿no? De acuerdo a las componentes. FH, utilizando las componentes. FH entre W y FH es W por alfa H. Entonces, la tangente de IS, no se ve, perdón, es dibujando, no se ve la pizarra. Ese ángulo debido al sismo, FH sobre W, FH sobre W, FHW por alfa H entre W, me quedaría que la tangente de IS es igual a alfa H, ¿no? ¿Puedo calcular IS entonces? Si tengo alfa H, sí puedo. IS arco tangente de alfa H. Bien. Y eso está escrito por el lado. IS. Aquí. Y ese, entonces, arco tangente de alfa H. Y ese ángulo debido al sismo. Sí, arco tangente sería. Arco tangente alfa H. Ya. Tenemos, conocemos o conoceríamos todas las variables, ¿no?, para el factor de seguridad. Igualamos el factor de seguridad a 1 para obtener o el H crítico, si es un suelo con cohesión y fricción, o el beta, la relación de beta, ¿no?, obtener el beta crítico, si es un suelo granular. H crítico y beta crítico. ¿Qué se obtiene reemplazando el factor de seguridad igual a 1? Entonces, tangente de beta más IS va a ser igual a la tangente de phi. Y ese beta es el beta crítico. Sí, porque no depende de H, por la cohesión. La cohesión está relacionada con H, entonces no afectaría, ¿no?, la estabilidad.
beta crítico. Entonces, utilizamos. En estos casos no nos conviene, no nos convendría, ¿no? Y también es difícil que se tenga esos casos, ¿no? Varios estratos y un plano infinito, porque bueno, normalmente es un solo suelo inestable, un tipo de suelo inestable. Y si tuviéramos varios estratos, entonces, bueno, justo vamos a ver otro de los métodos, que es el método de Felenius, para, ¿sí? Para analizar la estabilidad, pero en taludes finitos. Y ahí sí hay más probabilidad de que tengan varios estratos. Ok. Reemplazamos los valores, despejamos o reemplazamos, o tendríamos los factores de seguridad para cada caso. ¿Sí? Veamos. Para que ustedes verifiquen, porque solo es reemplazar, ¿no? Se tiene este ejercicio, ¿no? Se pide calcular el factor de seguridad para el suelo en estado seco, en estado saturado. Exactamente el enunciado. El enunciado dice: un suelo tiene las siguientes características. En estado seco, ángulo de fricción de 30, cohesión de 3 toneladas sobre metro cuadrado, peso específico seco, 1.7 toneladas sobre metro cuadrado. En estado saturado, el mismo suelo, pero en estado saturado, tiene un ángulo de fricción efectivo de 26, una cohesión de 1.5 y un peso específico saturado de 2.8. La inclinación del talud es 35 y el macizo rocoso se encuentra a una profundidad de 14 metros. Es 14. Se pide calcular los factores de seguridad. Para el estado seco, utilizaré los parámetros que me da para el estrato seco, ¿no? Voy a utilizar esto. Y lo único que hago es reemplazar en la ecuación, ¿no? Tangente de phi sobre tangente de beta C, pues, H coseno de beta C. ¿Qué es beta? La inclinación del talud. 35 según el enunciado. Peso específico 1.7. H, ¿qué es H? Es el espesor hasta que encuentre, ¿no? Hasta ubicar el macizo rocoso, o la profundidad o el espesor del suelo, que está por encima del macizo rocoso, nos da el valor de 14 metros. Entonces, H 14 metros. Phi 30. Aquí tienen los datos para reemplazar y el resultado que debería salir.
Este es seco. Este es que coincide con tal. El otro caso normalmente va a ser cuando sí les digan es una presa de tierra, ¿no? Y en el lado donde ingresa el agua. Porque el lado por donde sale el agua, en las líneas de corriente, en ese caso no podrían hacerlo de esta manera, ¿no? Como hemos visto. Pero esto no es, este es paralelo a la superficie. El estado saturado. Igual reemplazamos los datos del suelo saturado. El peso específico sumergido sería el peso específico saturado menos 1, que es 2.2 menos 1. Beta sigue siendo 35, H sigue siendo 14. Y tendríamos el factor de seguridad para 0.48. Además, para el estado seco, calcular el factor de seguridad considerando el efecto del sismo. Así me dicen el efecto del sismo. Dijimos que esta fórmula la hemos obtenido para el estado seco, ¿verdad? Entonces utilizamos los parámetros del estado seco. Pi 30, C3 y peso específico 1.7. Estos son estos datos, ¿no? Utilizamos esos datos, reemplazamos, considerar que el talud se encuentra en Arequipa. Entonces, si está en Arequipa, el alfa H va a ser 0.2 para Arequipa. El IS, arco tangente del alfa H. Y reemplazan los valores en la ecuación. Es reemplazar valores. Tener cuidado con las unidades. En el caso se presente otras unidades, ¿no? Porque aquí están toneladas y metros, así que todo tiene que estar toneladas y metros, ¿no? Cohesión sobre todo, ¿no? Tener cuidado en trabajar con las mismas unidades. Sí, lo verifican, por favor, se los voy a copiar en su pizarra para poder entregarles ya sus controles. Ya, este es el ejercicio. Sencillo, ¿verdad? Voy a compartir. Regresemos a su pizarra. Introducción. 3.1.
Y aquí tienen el ejercicio. Vamos a ver aquí. Sus apellidos. Señor, su apellido. Señorita. Luque. Luque. Ya. Más rápido para no buscar. Montículos, ¿verdad? Señor Luque Zárate. La venta, creo que usa otro método. La venta, Guadalupe. Berlanga, Wisla. La venta, Berlanga. Bien. La solución de su control. ¿Vale? ¿Dónde estamos? ¿Qué decía el enunciado? ¿Cuál debe ser el valor de B para que el muro sea estable al volteo, los momentos resistentes y volteo resultante? Además, calcular las fuerzas resistentes al desplazamiento, utilizar el método de Coulomb. Ya se les decía qué método debían usar. Coulomb. Entonces, para Coulomb, ¿qué necesitamos? Primero, calcular los K activos, ¿no? Para eso tenían que utilizar la ecuación de Coulomb. La ecuación de Coulomb, no la ecuación de Rankine. Para hallar los K activos. No hay problema porque estos suelos no tienen cohesión. Sí se puede utilizar Coulomb. Les decía que utilicen Coulomb. Y hemos hecho en clases un ejercicio de Coulomb. Con sobrecarga. Y les dije qué tenían que hacer. Calcular el K activo, utilizar el peso específico equivalente, calcular los empujes por estratos, ¿no? Con el peso específico equivalente, ¿no? Todo esto. Aquí lo que tenían que hacer es igualar alfa cero. Solo eso. Cambiaban sus ecuaciones, ¿no? Alfa cero y lo demás similar, ¿no? Delta 2/3 de phi y lo que corresponde, ¿no? Teta 10.89 aproximadamente, seguro le salía.
Voy a colocar ahora las respuestas, pero para que recuerden, ¿no? Es lo mismo que tenían que hacer, ¿no? Solo que el diagrama variaba, ¿no? Ya no era de esta manera. Volvemos entonces. El diagrama de supresiones, ¿no? Porque el resto era lo mismo. Aquí, donde está. Empuje por el método de Cole. Ya. Una vez que han obtenido los castigos para cada estrato, yo no voy a copiar los delta, teta, ¿no? Porque sí, ya lo sé saber, pero en su control sí debían colocar. Por lo menos los ángulos que estaban usando para calcular el castigo, porque si no, qué valores están obteniendo y no les salía tampoco el resultado. Entonces, estos eran los castigos para el estrato 1, estrato 2. El P, el empuje, 74.113 y 218.662. ¿Sí? ¿En qué variaba el diagrama de supresiones? Y nuestro diagrama tenía esta forma. En el respaldo. En este lado tenían una supresión por el nivel freático elevado. Y lo mismo por aquí. Que tiene el mismo valor que la supresión en la base. ¿Sí? Este es nuestro diagrama de supresión. Sí, para el factor de seguridad. Sí. Sí. Tendríamos este. Eso es lo único que variaba en el ejercicio. Y lo otro que eran dos tipos de concreto, pero solo que tenían que tener cuidado al multiplicar el peso específico por el área, ¿no? De ahí no habría más problema. Ya. Para llegar a este PA han tenido que trabajar con el peso específico equivalente, con el Q. La mayoría han colocado esos valores, entonces no hay problema. No vayan a colocar así, porque de hecho que no van a tener ningún punto porque solo son respuestas, ¿no? Si alguno hubiera colocado solo las respuestas. No, debe haber un fundamento. Ya. Todo eso, y sabiendo que no se conoce la base, entonces el momento resistente está alrededor de 1711.305 más 8.925 de cuadrado. El momento de volteo, alrededor de 904
más 18.802. B al cuadrado. Entonces, B, les dije que trabajaran por esta vez, ¿no?, con 1.5 como dato. B aproximadamente 4.3, para redondear un poco el valor. B 4.3, también les pedía el R, no, las fuerzas resistentes al desplazamiento, que esto sería empuje pasivo, R' y el U2, ¿no? El R', yo he reemplazado esta base, ¿no?, de 4.3, y con ese resultado me ha salido un R' de 258.545. Y un FR, bueno, el empuje pasivo, y el FR total 345.03 kilonewton sobre metro, considerando todo esto, ¿no? Empuje pasivo 75.45. Recuerden trabajar con el peso específico sumergido, ¿no? Y el empuje pasivo. Bien, esos son los resultados. Y faltaría la parte teórica. Este sí me lo devuelven, por favor, porque no le he pasado, sí, no he pasado sus notas. Navinta, Monroy titula. Monroy titula. Navinta. Berlanga Dislao. Falta sumar, ¿no? Sería la suma. No, solo les pedía FR. Fuerzas resistentes. Sí. Lupo. La parte teórica me la devuelven, revísenla por si acaso. Lo que les pedía, ¿cuáles son los mecanismos que generan el empuje activo y pasivo? ¿Y qué es la zona de agrietamiento, ¿no? Ya. Entonces, en los mecanismos que generan el empuje activo y pasivo, podían mencionar lo que vimos en Rankine, ¿no? El empuje activo, ¿qué pasa en el empuje activo? El muro cede, ¿no?, y el suelo se expande, eso produce el empuje activo, se generan grietas de expansión, y en el pasivo lo contrario, ¿no? Es contra el muro y se generan grietas de compresión.
También podían hablar de ranking, sí, porque también habíamos visto ranking para empuje activo y empuje pasivo, ¿no? Para explicar el empuje activo y el empuje pasivo. Ya. Entonces, eso sería, ¿no? La condición activa se da cuando el muro se desplaza o cede cierta magnitud hasta llegar a la condición plástica. En el suelo se presenta expansión. Sí, la condición pasiva es cuando el muro avanza contra el talud. El suelo ejerce presión al muro, el esfuerzo horizontal se incrementa hasta llegar a la condición plástica. En el suelo se produce contracción. ¿Qué es la zona de agrietamiento? Lo vimos aquí, ¿no? Es la zona o el sector del suelo donde se observan fisuras y eso es debido a la cohesión del suelo, ¿no? Que aparentemente genera esfuerzos de tracción. Podían dibujar este diagrama con su zona de agrietamiento o podían dibujar sus planos de deslizamiento y su zona de agrietamiento. Explica el efecto de pared flexible, es necesario un movimiento suficiente. Aquí, ¿no? Es necesario el movimiento suficiente de la pared del muro para alcanzar el estado de equilibrio plástico. Esto se puede lograr mediante el desplazamiento o rotación del muro a cierta magnitud. El efecto de pared flexible permite la rotación del muro debido a la flexión de la pared. ¿Por qué es importante? Porque para entrar en una condición activa o pasiva, vimos algunos valores, ¿verdad? Que dependían también de la altura. Si pasamos los rangos, estos rangos, ¿no?, de rotación, entramos a una condición activa o una condición pasiva. Por eso era importante conocer rangos, ¿no? Estos valores. Ok, entonces eso sería todo. Terminamos esta parte. El día sábado hay reforzamiento. La última parte, que es el tema de estabilidad de taludes finitos, yo voy a compartirles una grabación. Y si no, también pueden asistir a la clase de el CIP 2122, que va a ser el día sábado a las 4, después de las clases de repaso, ¿no? Las clases de repaso son de 2:30 a 4, y la recuperación con el CIP 2122 es desde las 4 en adelante, porque a ellos no les han entregado sus controles. Entonces, antes de eso voy a terminar con estabilidad de taludes finitos. Les mando de todas formas entonces